Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios. Ya estamos acercándonos al final de la serie, pero primero vamos a comenzar con una palabra de oración. Vamos a dedicar este tiempo al Señor, pidiéndole que nos hable, que nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a poner de lado cualquier distracción y que sea Él transformándonos y Él a través de su palabra mostrándonos su carácter y la verdadera dimensión de su amor. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres grande, porque eres único, porque en tu misericordia, Señor, en tu bondad, en tu gracia, en tu amor, Señor, tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Te exaltamos porque eres perfecto, porque eres santo, 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 Señor. Te exaltamos porque eres el soberano creador de todo el universo, Señor, y porque a ti debemos todo, Padre. Guíanos, Señor, este día para entenderte más, para conocerte más, para vernos, Señor, como tú nos ves y poder descansar, Señor, en tu palabra, en tu gracia. Poder ver la magnitud de tu amor, Señor. No como nosotros solemos pensar, Señor, que tu amor es, sino como la Biblia, tu palabra dice que es, Señor. Ayúdanos en este día a poner de lado cualquier concepción previa que nosotros tengamos sobre este atributo que vamos a estudiar hoy y guíanos, Señor, para que seamos transformados en el poder de tu Espíritu Santo, para que te conozcamos más y para que estemos más dispuestos, Señor, a alabarte, a agradecerte y estemos más conscientes, Señor, de cuánto te debemos y cuán inmerecedores somos, Señor, de estar hoy aquí en tu presencia y de cuán afortunados somos, Señor, de poder estarlo. Te damos el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, como ya les dije, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios y hoy vamos a hablar del atributo que a todo el mundo le gusta, pero que la mayoría de la gente malinterpreta. Y ese atributo es el amor de Dios. Y lo hemos dejado casi para el final, porque la única manera de entender realmente el amor de Dios es entendiendo primero su santidad, su justicia, su bondad y su ira en contra del pecado y en contra del mal. Una vez que vamos entendiendo el carácter de Dios, una vez que vemos su carácter y vemos la pecaminosidad de los hombres como Él la ve, la verdadera naturaleza de su amor y la magnitud de ese amor se van haciendo evidentes. Pero antes de continuar vamos a ir un momento al Salmo 25, como hacemos todos los domingos, y vamos a leer una porción de este Salmo, Salmo 25, versículos 6 al 11. Y la palabra dice así: Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Hermanos, ven cómo en esta hermosura de Salmo el salmista está primero en base a su realidad, en base a pensar en sus pecados, clama a Dios y le pide que recuerde su gran amor antes de pedirle que perdone todas sus iniquidades. Le dice: recuerda tu gran amor y perdóname. Lo que hoy vamos a ver, hermanos, es el verdadero rostro del amor de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros como humanos pensamos que es el amor, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y ese es un rostro, ese rostro del amor de Dios, es un rostro que necesitamos ver para entender la verdadera magnitud de su amor. Ahora,
lo triste, y hay que decirlo, es que la mayoría de la gente simplemente lo ignora. Y estoy hablando de la mayoría de la iglesia. Simplemente lo ignora porque requiere mirar nuestra naturaleza pecaminosa de la manera en que Dios la mira. Es más fácil pensar en que Dios es puro amor, o pensar en que Dios es sencillamente un Dios bondadoso y amoroso, que no es justo, que no es santo, que no tiene ira, que no es soberano y que nos va a dar a todos en función de ese amor, que pensar en que en su justicia y su santidad ese amor es un amor que, como vamos a ver, es condicional. Y como hemos estado haciendo durante estas 16 semanas que hemos venido hablando sobre los atributos de Dios, hoy vamos a dividir el sermón en 3 partes o en 3 aspectos. Primero vamos a hablar sobre el significado del amor de Dios. En segundo lugar, sobre las consecuencias de su amor para toda la humanidad. Y en tercer lugar, sobre las implicaciones de ese amor para la iglesia específicamente. Y vamos a comenzar hablando del significado. Vamos a comenzar leyendo un par de versículos que muchos cristianos citan cuando hacen referencia al carácter de Dios. Están en la primera carta de Juan, ambos en el capítulo 4. Primero vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y luego en el versículo 16 del mismo capítulo dice: Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Les pregunto, ¿alguna vez han usado esta frase Dios es amor para describir a alguien, la naturaleza y el carácter de Dios? Yo en algún momento lo hice. Yo en algún momento dije Dios es amor sin pensar en el resto de las características de su carácter, pero en la medida en que el Señor en su misericordia fue confrontando mi realidad con su palabra, me fui dando cuenta que eso es una descripción que se queda bastante corta, porque de alguna manera solamente engloba o solamente se concentra en un pedacito del carácter de Dios. Así que el primer paso que debemos hacer para entender estos versículos es entender lo que esa palabra amor que Juan menciona ahí significa verdaderamente. Y les puedo adelantar que no significa lo que la mayoría de los cristianos cree que significa. La palabra griega, de hecho, que Juan utiliza es la palabra ágape, que es muy diferente de la palabra amor que usamos nosotros en nuestras conversaciones diarias. Él no está hablando del amor como nosotros mencionaríamos amor. Nosotros usamos el amor para decirle a una persona te amo, pero también utilizamos amor para decir yo amo la pizza, o yo amo la playa, o yo amo los días soleados. Pero el hecho es que por lo general nosotros solemos relacionar el amor con una emoción, con un sentimiento. En el mejor de los casos hacia una persona. Pero la palabra que la Biblia utiliza en estos versos, la palabra ágape, es muy diferente de eso. Hay una palabra parecida a ese amor del cual nosotros hablamos, que es la palabra fileo, pero no es el caso de estos textos, de estos versículos. En estos versículos Juan está utilizando la palabra ágape, y eso es mucho más, muchísimo más que un sentimiento. Eso implica una intención consciente de dar de sí mismo algo que es costoso por el bienestar o el beneficio de otra persona. Se trata de buscar el bien más elevado de la persona amada por sobre el bienestar personal. Ágape no es un sentimiento, es una acción en función del bienestar de la otra persona. En pocas palabras, hermanos, el amor del que está hablando Juan aquí no es algo que se dice, no es algo que se siente, es algo que se hace. Es un amor sacrificial, es un amor que entrega por los demás. En los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo, Juan explica cómo Dios expresa su amor, ese amor ágape, en la humanidad. Vamos a leer esos versículos 9 y 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? En pocas palabras, Dios expresó su amor por nosotros de manera definitiva en la cruz.
Él envió a su Hijo como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podíamos conseguir, la reconciliación que nosotros no podíamos conseguir, Él la compró a través de la sangre de su propio Hijo. Él estuvo dispuesto a dar lo más preciado por nuestro bienestar. Estuvo dispuesto a ver a su Hijo sufrir en una cruz. Estuvo dispuesto a ver a su Hijo cargar con la propia ira, su ira por nuestros pecados, cargarla en la cruz para poder darnos o imputarnos una justicia que no nos pertenecía, una justicia que no nos correspondía. Hermanos, Jesús tomó mi lugar en esa cruz. Jesús recibió la ira de Dios por mis pecados, aunque sabía de antemano todas mis rebeliones, aunque sabía que yo no lo amaba, aunque sabía que yo lo había ofendido trillones de veces, tomó mi lugar en la cruz y pagó en mi lugar con su sangre. Pagó en el lugar de cada uno de nosotros con su sangre. Él fue en tu lugar a la cruz, fue en el lugar de cada uno de nosotros a la cruz. Y solamente cuando nos basamos en ese hecho podemos entender la magnitud del amor de Dios. Solamente cuando nos basamos en el hecho de entender que Dios expresó su amor por nosotros, ofreciendo a Jesús, ofreciéndose a sí mismo, la segunda persona de la Trinidad, en la cruz, para darnos una reconciliación que nosotros no podíamos obtener, que no merecíamos y que no éramos incapaces de lograr por cuenta propia. Cuando entendemos eso, empezamos a entender la verdadera magnitud del amor de Dios. Amados, es basándonos en la cruz que nosotros debemos medir el verdadero tamaño del amor de Dios. Cualquier otra manera se queda corta. Pensar que Dios es sencillamente un Dios bueno que va a perdonar a todo el mundo y que va a hacer cosas buenas por todo el mundo es quedarse corto. Pensar sencillamente en un Dios, que Dios es un Dios bueno que pasa por alto la maldad, sería pensar en un Dios bueno que no es justo. Y Dios es bueno, es amoroso, pero también es justo y es recto. Debemos entender, hermanos, que ese amor tan grande viene acompañado de un carácter santo, de un carácter justo que odia y que rechaza el pecado y que rechaza y odia también a todos los que niegan su propia pecaminosidad y a todo el que se niega a aceptar la obra de Jesús en la cruz. Recuerden, la ira de Dios no es una ira que solamente se expresa en contra de un concepto. La ira de Dios se expresa en contra del pecado y del pecador. En pocas palabras, cuando pensamos en este concepto, llegamos a la conclusión de que no todos van a disfrutar del amor y de la bondad de Dios por la eternidad. Si no todos los que aceptan, si solo los que aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz van a percibir ese amor, la conclusión directa es que no todos van a disfrutar de ese amor y de esa bondad de Dios por la eternidad. Y con esto en mente vamos a pensar en las consecuencias y vamos a hablar de las consecuencias del amor de Dios para la humanidad. Y para ello vamos a comenzar leyendo uno de los versículos más citados en la historia de la iglesia, que es además uno de los versículos más frecuentemente malinterpretados de la Biblia. Y para poder hacer una interpretación adecuada, vamos a extender la lectura que generalmente se hace. La gente generalmente cita únicamente un versículo de este pasaje que vamos a leer ahorita, pero nosotros vamos a leer varios pasajes e incluso vamos a leer primero unos versículos previos del mismo capítulo. Estoy hablando del capítulo 3 de Juan, en el que Dios se encuentra con Nicodemo y establece cuál es la condición para que una persona pueda ver el reino de los cielos. Vamos a leer en el capítulo 3 de Juan los versículos 1 al 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Déjame leer de nuevo el versículo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como podemos ver, Jesús estaba hablando con un hombre
que lo reconoció como alguien enviado. Era un hombre, un principal entre los fariseos, un hombre conocedor de la ley. Y Jesús, a este hombre que conocía la ley, que conocía el Antiguo Testamento y que lo estaba reconociendo a él como un hombre enviado por Dios, como un maestro enviado por Dios, Jesús le dijo claramente que no todos verían el reino de Dios. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, como criaturas caídas, tenemos la tendencia de pensar que Dios nos debe algo. Tenemos la tendencia de pensar que la salvación está garantizada para todos porque Él es un Dios amoroso y nos debe la salvación. La mayoría de la gente en nuestra cultura diría que cuando alguien muere, automáticamente está en un mejor lugar. Cuando uno va a un velorio, la frase que uno tiende a escuchar es: ya descansó, ya está con Dios, ya se reunió con los demás, ya está en un lugar perfecto. Y la gente piensa en general que no importa lo que una persona haya hecho, no importa lo que esa persona haya creído en vida, después de morir va a estar en el cielo automáticamente con Dios. El problema es que eso no es lo que la Biblia dice, eso no es cierto. Acabamos de leer en el versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La única manera, como lo dijo el mismo Jesús, en que nosotros estaremos en el cielo después de morir es si hemos nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo y muere, esa persona irá directamente al infierno y por lo tanto nunca descansará en paz. Y esto es una realidad crucial. ¿Ven lo importante de esto? Hermanos, el amor de Dios no es un pase abierto y directo al cielo para cada ser humano. Necesitamos entender esto. Sí, su amor es enorme, su amor es sacrificial, pero su justicia también está ahí. Su justicia es incorruptible y su ira en contra del pecado es real. Un Dios bueno y amoroso que es justo no puede perdonar a todos, porque estaría siendo injusto. Un Dios que es bueno y justo no puede dejar su justicia sin cumplir, porque sería una contradicción. No sería un Dios santo, santo, santo. Vamos a continuar la lectura en el versículo 16, que es el versículo que quería llegar. Vamos a leer, pero no solamente Juan 3:16, sino Juan 3:16 al 19. Y el texto completo dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Permítanme citar de nuevo esas oraciones o esas frases claves del versículo 16. En primer lugar, porque tanto amó Dios al mundo. Juan comienza declarando, dándonos una imagen, una ilustración del tamaño del amor de Dios. Y con esta frase muchas personas podrían pensar que Dios ama a todos y salva a todos, pero ese no es el caso, eso no es lo que la Biblia dice, ya lo hemos visto. Ahora, porque tanto amó Dios al mundo, la segunda frase, que dio a su Hijo unigénito, y aquí vemos la naturaleza sacrificial de ese amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En tercer lugar, para que todo el que cree en Él, no dice para que todo el mundo, para que todo el que cree en Él. Y vemos aquí la naturaleza condicional. Todo el que cree en Él. Hay una condición para ver el reino de los cielos. Hay una condición para recibir el perdón. Creer en Él. Y sigue diciendo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y finalmente vemos la consecuencia. Ahora, la mayoría de la gente solo cita este pasaje hasta este punto. Incluso muchos cristianos no saben lo que viene después. Si uno le pregunta a muchos cristianos, no podría decir la mayoría porque no lo sé, pero a muchísimos cristianos,
que citen Juan 3:16, lo citan de memoria. Pero si uno les dice que citen Juan 3:16 al 19, van a poner cara de ponchados y van a llegar únicamente al versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí van a parar. Ahora, pensando en lo que acabamos de decir y leer, vamos a continuar leyendo los versículos 17 y 18. Fíjense lo que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Lo ven? Dios envió a su Hijo para salvar personas en un mundo que ya estaba condenado y que sigue condenado. El que cree en Él no está condenado, pero el que no cree sigue condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amados, como podemos ver, el amor de Dios no es una garantía de que todos van a ir al cielo. Su amor sacrificial es un llamado, pero no todos van a responder a ese llamado. Y esa es una realidad. Como dice el versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Vamos a ver ahora, pensando en esto, en esta naturaleza sacrificial, pero también condicional del amor de Dios. Vamos a pensar en cuáles son las implicaciones de este amor sacrificial y condicional para la iglesia, para aquellos que han nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y vamos a comenzar leyendo una pequeña porción del capítulo 9 de la carta a los Romanos. Vamos a leer los versículos 10 al 13. Dice así: también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Hermanos, el primer elemento que necesitamos entender para ver las implicaciones de ese amor sacrificial de Dios por nosotros como su pueblo es que Él es y seguirá siendo por siempre absolutamente libre de elegir y amar a quien Él quiera. Hermanos, Dios es soberano, recordemos eso. Y esa soberanía se aplica a todo, absolutamente a todo. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Vamos a continuar leyendo los versículos 11 y 12. Al leer de nuevo, los versículos 11 y 12. Antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y por si la declaración no era lo suficientemente clara, Pablo continuó citando el Antiguo Testamento y dijo en el versículo 13: así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Les pregunto, hermanos, ¿qué podemos decir sobre esto? Si somos completamente honestos y humildes frente a esta realidad, solo hay una pregunta que podemos hacer. Y esa pregunta es: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros probablemente nos hemos hecho. Es una pregunta que nos hacemos cuando entendemos la magnitud de estas declaraciones que acabamos de ver. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me amaste tanto a mí que diste tu vida en una cruz para darme reconciliación cuando yo no lo merecía? Hermanos, aquí no hay lugar para el orgullo, solo hay lugar para la gratitud. En la vida cristiana no hay lugar para un corazón orgulloso que piensa que se lo merece,
o que puede hacer algo por Dios. No hay lugar para un corazón orgulloso que piensa que Dios nos debe su amor. Vamos a ir a Isaías 62 para que veamos por qué debemos aún estar más agradecidos con Dios por hacer lo que hizo por nosotros en esa cruz, aunque no lo merecíamos. Vamos a ir a leer en Isaías 62 el versículo 5. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. ¿Pueden ver de lo que se trata esto? El amor sacrificial de Dios no es una obligación que Él tiene por nosotros. Dios se regocija con su pueblo. Dios se regocija con aquellos que salvó en la cruz. Dios se regocija por ti, Dios se regocija por mí, aunque nunca hicimos nada que le agradara para llegar a ser sus hijos. Dios se regocija por nosotros, aunque todavía no podamos complacerlo por cuenta propia, aunque todavía tengamos una naturaleza que nos arrastra hacia el pecado y que nos llevaría de cabeza, sumergidos en el pecado, si Él no estuviese haciendo algo en nuestra vida. Él se regocija por nosotros, aunque dependamos de su Espíritu Santo para hacer algo agradable a Él. ¿Se dan cuenta de la belleza de esta declaración? Así que la pregunta ahora no es qué deberíamos decir sobre esto, sino frente a esta realidad, frente a un Dios que estuvo dispuesto a hacer eso de una manera absolutamente libre, porque le plació, que nos salvó, que nos amó y nos salvó porque quiso, y que además se regocija en nosotros a pesar de quienes nosotros somos, y nos da todo lo necesario para poder vivir la vida cristiana. La pregunta no es qué diremos a esto, sino cómo responderemos frente a esto ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos sido salvados por Él. Y podríamos pasar horas hablando del tema, discutiendo pasajes, leyendo un pasaje y otro, pero por una cuestión de tiempo quisiera solamente leer muy brevemente 3 pasajes del Nuevo Testamento que nos van a permitir entender, o mejor dicho, comenzar a responder esta pregunta de la manera correcta. ¿Cómo debemos responder frente a esto? Vamos a ver en estos textos cómo debemos responder frente a esto. Vamos primero a Juan 13, versículos 34 y 35. Fíjense lo que dice Jesús. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Lo primero que vemos aquí son las verdaderas implicaciones del mandato de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En particular, cuando hablamos de amar a nuestra familia en Cristo. Fíjense, permítanme leer de nuevo. Así como yo los he amado a ustedes, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Así que, las preguntas que debemos hacernos en función de esto, ¿qué es? ¿Cuáles son? ¿Cómo nos ama Jesús? Si Él nos dice, ámense como yo los he amado a ustedes, las preguntas son cómo nos ama Él, cómo nos ama Jesús y cómo podemos poner en práctica esa clase de amor con nuestros hermanos en Cristo. Y hay al menos 2 áreas en nuestra vida donde ese amor debe ser visible. Y para eso quisiera que vayamos a 2 pasajes adicionales. En primer lugar, el amor de Jesús, ese amor que viene de Él. Esa manera que Él quiere que nosotros amemos debe ser visible en la forma en que nosotros nos tratamos unos a otros como discípulos de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 7. En este texto Pablo le está hablando a una iglesia que estaba llena de dones, una iglesia que producía, que daba fruto a nivel de dones, que tenían unos dones interesantísimos y increíbles, pero que estaban viviendo con una cantidad de pecados terribles, estaban viviendo en inmoralidad y entre otras cosas había unas divisiones tremendas, y si había algo de lo que la iglesia carecía era de amor. A ellos Pablo les dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta de lo que esto está describiendo? Está describiendo el carácter de Cristo en acción, en su interacción con los demás. Es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es como el Señor espera que nos tratemos unos a los otros. Ahora vamos, en segundo lugar, a ver cómo debe ser visible este amor de Dios también en las cosas que hacemos los unos por los otros. Por un lado, en cómo nos tratamos los unos a los otros, pero también en qué hacemos los unos por los otros como cristianos. Y vamos a verlo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. De lo que Juan nos está hablando aquí es de el amor puesto en la práctica, pero no ese amor que se siente, sino del amor del que hemos venido hablando, del amor sacrificial en el que uno está dispuesto a sacrificarse por los demás, dispuesto a sacrificar cosas que nos gustan, dispuesto a sacrificar cosas que queremos, dispuesto a sacrificar cosas que disfrutamos por el beneficio de nuestros hermanos. Estas dos cosas parecen difíciles, ¿verdad? Amar a otros como Cristo, tratarnos unos a otros como Cristo nos trataría y sacrificarnos por otros como Él se sacrificó por nosotros. Definitivamente no es un tema fácil. Incluso alguien pudiera decir que no hay manera de que nosotros podamos amar a nuestros hermanos en Cristo de la manera en que Dios espera que lo hagamos, porque nosotros no somos Jesús y nosotros no tenemos su carácter. Y humanamente hablando, es imposible. Ahora, fíjense en la manera en que Jesús oró por nosotros, los que Él salvó en la cruz la noche antes de su crucifixión. Está en Juan 17, versículos 22 y 23. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hermanos, amarnos los unos a los otros a la manera de Jesús no es una cuestión de esfuerzos humanos. Recordemos siempre lo que Jesús dijo ese día antes de su crucifixión, esa noche antes de su crucifixión, lo que dijo cuando estaba orando al Padre. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Él nos ha dado lo que hacía falta. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Hermanos, como hemos visto hoy, el amor de Dios es mucho más maravilloso y mucho más complejo también, y tiene muchas mayores implicaciones de lo que la mayoría de los mismos cristianos suelen pensar. Muchísimos cristianos hoy en día tienen un concepto mínimo y súper limitado del amor de Dios, y tienen un concepto así porque es un concepto humano y no un concepto bíblico. Y hay que reconocer, no hay manera de que nosotros como discípulos de Jesús podamos siquiera comenzar a comprender la magnitud del amor de Dios si no nos sumergimos seriamente en un viaje personal de toda la vida a través de la Biblia para descubrir de la mano
del Espíritu Santo los diferentes aspectos del carácter de Dios y la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay manera que nosotros entendamos el carácter de Dios si no vamos continuamente a la Biblia para entenderlo más, para conocerlo más, para sumergirnos en su presencia, para saber cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus planes y ver todo eso confrontado con nuestra naturaleza pecaminosa. No hay manera que nosotros empecemos o que tengamos ni siquiera un atisbo de la verdadera magnitud del amor de Dios si no escudriñamos las Escrituras de una manera sincera. Y para ello vamos a tener que dejar de lado todas nuestras expectativas personales sobre quién es Dios. No se trata de quién yo pienso que Él es. No se trata de quiénes nosotros pensamos que es Dios o quiénes nosotros queremos que Dios sea. Se trata de quién Él es de acuerdo a la Biblia. Y para ello tendremos también que rechazar toda la sabiduría humana que nos dice quiénes somos nosotros, que nos dice que el ser humano es bueno, que el ser humano es justo, que el ser humano es bueno por naturaleza y que trata de decirnos cómo se debe vivir la vida cristiana, buscando el éxito, buscando la prosperidad y poniendo al hombre y no a Dios en el centro. Hermanos, para poder entender la magnitud del amor de Dios tenemos que poner de lado nuestros conceptos personales sobre Dios y nuestros deseos personales sobre Dios y poner toda la sabiduría humana de lado y basarnos únicamente en lo que la Biblia nos dice sobre Él. Cuando más entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, más asombrados estaremos con su amor y más agradecidos estaremos con nuestro Salvador por sacrificarse en esa cruz, aunque nosotros no lo merecíamos. El próximo domingo vamos a terminar con esta serie de sermones sobre los atributos de Dios y vamos a terminar esta serie hablando de la gracia de Dios. Y como hemos estado viendo estas 16 semanas, todos sus atributos están entrelazados, así que quisiera invitarlos a que esta semana se dediquen de manera seria a meditar sobre el carácter de Dios. Antes de que cerremos esta serie hablando de su gracia, se dediquen esta semana a meditar sobre el carácter de Dios. Tómense el tiempo de repasar los diferentes atributos que hemos estado estudiando. Tómense el tiempo de meditar sobre esos versículos de la Biblia que hemos estado viendo, sobre esos versículos que hemos estado citando. Vayan atrás, revisen, vean, mediten, oren cómo todos estos atributos de Dios se entrelazan unos con otros. Pídanle al Padre que nos ilumine, que les ilumine el entendimiento y que humille nuestros corazones para que nos muestre la brecha, esa brecha irreconciliable que hay entre su santidad y nuestro pecado, esa brecha irreconciliable que hay entre su santidad y nuestra naturaleza caída. Y por sobre todo, busquemos esta semana, en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que nos vamos sumergiendo en su carácter y que vamos repasando y que vamos entrelazando todas estas cosas que hemos estado viendo de Él, descansemos en su gracia. Alabémoslo por siempre. Alabemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a ese Señor que nos salvó y expresemos nuestra gratitud a Él, dedicando nuestro tiempo y nuestra vida a conocerlo, a servir su reino. Debemos a conocer entre las naciones, entre toda la gente que tenemos alrededor, la majestad de su nombre, las buenas noticias de su Hijo Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Tomémonos esta semana para prepararnos para el sermón del próximo domingo en el que vamos a estar hablando de la gracia y pidámosle a Él que Él nos prepare para que este próximo domingo cerremos y podamos de alguna manera abrazar completo y tener, aunque sea un poquito más claro en cada uno de nosotros, cómo todos estos atributos se entrelazan y no verlos como cosas separadas, sino verlos todos como parte de un carácter único y perfecto de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una semana llena de su presencia, que Él les conceda dedicar el tiempo, les dé las energías, les dé las ganas, quite las preocupaciones, quite las distracciones y les permita sumergirse en su carácter para que la semana que viene podamos venir nuevamente a su presencia y hablar y cerrar esta serie hablando de su gracia. Señor los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por otro tiempo maravilloso delante de ti, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor,
Es un tiempo maravilloso. Cada vez que, Señor, comenzamos a entender lo que tú nos dices, cada vez que vamos delante de ti, Señor, y vemos lo que tú has revelado a través de la Biblia, Padre, es un tiempo asombroso, Señor, en el que vamos conociéndote más, pero también nos vamos conociendo más nosotros, Señor. Y mientras más te conocemos a ti, mientras más conocemos a nosotros mismos, más nos maravillamos con tu amor y con tu gracia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes esta semana, Señor, en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo, a que podamos tomarnos el tiempo, Señor, de dedicarnos especialmente a repasar tus atributos y a prepararnos para cerrar la semana que viene hablando de tu gracia. Te damos el honor, la gloria, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te exaltamos por siempre, Padre, porque solo tú eres santo, Señor, porque solo tú eres soberano, porque solo tú eres perfecto, porque solo tú eres santo, 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 bueno y amoroso, porque tu ira, Señor, es necesaria. Te damos gracias por ella, te damos gracias por tu justicia, te damos gracias por ser un Dios perfecto en todos los sentidos, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por pagar por nosotros, gracias por hacer lo que nosotros no podíamos hacer y darnos el regalo maravilloso, Señor, de poder estar hoy delante de ti y tener una expectativa cierta y certera, Señor, de que estaremos en la eternidad en tu presencia. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.